Saludos mis hermanos, gracias una vez más por estar en sintonía con mi canal, donde se habla la verdad. Estamos hablando este mes sobre la Trinidad, la importancia de la Trinidad, lo importante que es cada miembro de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le tengo 2 episodios sobre eso y ahora vamos a hablar sobre los milagros que Jesús hizo. Le tengo 50 milagros, eso se va a coger tiempo porque cada milagro que yo lea tiene más de 3 versículos, pero yo solo voy a leer todo para que sientan la presencia de Dios. ¿Ok, mis hermanos? Un segundo. Déjame buscar la lista en mis estudios. Como estaba diciendo, en este episodio vamos a hablar sobre los milagros que Dios hizo cuando estaba en la tierra, casi 2000 años atrás. Estamos en el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. Muchos versículos, pero yo se lo voy a leer todo. A ver qué milagro. Este fue el milagro, este fue su primer milagro. Este fue el milagro cuando estaba en una boda y no había vino. Él convirtió el agua en vino. Tremendo milagro. Le voy a leer en el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. Al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, María, claro. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¡Wow! Ahí estaba la familia entera. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no hay vino? Aún no ha venido mi hora. Él siempre le decía a María, mujer esto, mujer aquello. Nunca le decía madre. Bueno. Ok, el 5. Su madre dijo a los que servían, hace todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cantores. 7. Jesús les dijo, llena estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, saca ahora y llévalo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, wow, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria a sus discípulos. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Eso fue increíble. Trajo las tinajas, eran en agua. Entonces él le dijo que la llevara a un sitio, y cuando llegó al sitio ya estaba convertida en vino, y todo el mundo en la boda bebió vino, que era mucho. Eso manifestó su gloria, la gloria de Jesús. No solamente también eso, sino los discípulos creyeron más en él. La fe de ellos creció más. Wow, mis hermanos, la fe de ellos creció más. Ay, claro, a cualquiera que vea un milagro así, la fe le va a crecer.
porque eso es algo que ellos nunca han visto con sus propios ojos. Ok, mis hermanos, wow. Vamos a otros milagros. Ya que estamos en el libro de Juan, de San Juan, le voy a leer otro de ese mismo libro. Aquí cuando Jesús sana a un niño, yo creo que desde que nace, desde pequeño, ahí sana a un niño. Vamos al libro estamos en el libro de Juan, vamos al capítulo 4, versículo 43 al 54. Estamos en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 43 al 54. Vamos a ver qué dice mis hermanos sobre el próximo milagro. Ok, Jesús sana al hijo de un noble. Ese es el milagro. Ok, 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tenía honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey, cuyo hijo estaba enfermo. 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús dijo: si no veréis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Bueno, claro que quería que Jesús hiciera algo, porque después que él vio eso en lo que pasó en la boda, que ellos estaban ahí también, él tiene fe en él. El 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Que se fue la fiebre a las 7. 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. 54, el último. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¡Wow! Oiga eso, mis hermanos. Cuando estaba hablando con Jesús le dijo a él: tu hijo vive, créelo. Y él creyó. Por eso fue que él le preguntó a qué hora se le fue la fiebre. Y a las 7. A esa misma hora que Jesús dijo: él vive, se le fue la fiebre. Es increíble. Cuando Jesús, por eso fue que él preguntó, y después él se dio cuenta que cuando estaba hablando con Jesús, a esa misma hora, fue que se le fue la fiebre. Estuvo sano. Increíble, mis hermanos. Ok, mis hermanos, ya van dos. Vamos, tenemos como 50. Vamos a ver si le leo por lo menos 3 o 4 más. Después lo predico y le hago 2 o 3 episodios más sobre esto, porque esto es increíble. Vamos al libro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Otro hombre fue sanado aquí, ¿ok? Vamos a ver qué dice, mis hermanos. San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a ver qué dice sobre este milagro que Dios sanó a otro hombre. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían
ni aún a la puerta, y les predicaba a la palabra. Bueno, había un buen grupo ahí. El 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro gente. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Otra vez, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, mi hermano, la duda, lo que Jesús sufrió. Jesús es parte de la Trinidad. Él es Dios, parte de Dios. Tú ves, solamente Dios. El 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, estas son palabras de Jesús, que Jesús le dijo a ellos: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. No, él tiene ese poder. Así te dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y seguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Toma tu lecho. Yo me imagino que ese es como ¿cómo se dice? Como un tacón de palo que uno agarra para caminar. ¡Wow! Después que vieron eso al final, ellos vieron la gloria de Dios. Tenían duda. Yo conocí un hombre, un profeta, que cuando estaba vivo, estoy hablando como de 20 años atrás, cuando estaba vivo, él me acordaba a Jesús. Cuando yo iba a visitarlo a él, a algunas iglesias, eso era milagro por milagros. Así que yo quiero crecer, que voy a crecer así también, milagros por milagros. Ustedes verán. Ya que ustedes son miembros de mi canal, ustedes van a ser los primeros que me van a ver a mí haciendo eso. Ok, mis hermanos, vamos al próximo. Vamos otra vez al libro de San Mateo. Yo lo leí en Juan y Marcos. Ahora vamos al libro de San Mateo, que es uno de mis favoritos del Nuevo Testamento. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 8, versículos 23 a 27. Y este milagro, es cuando Dios le habla al viento, etcétera, cosas así. San Mateo. Aquí estás, el libro de San Mateo. Vamos a ver qué dice sobre el próximo milagro de Jesús, cuando Él calma el viento. Ok, mis hermanos. 23, claro. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Una tormenta, una tormenta en un río, que la barca se meneaba y todo, pero él estaba durmiendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. 26. Él les dijo,
¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Otra vez, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¡Wow! 6:26, uno más. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ah, ese Dios, parte de la Trinidad. ¡Wow! Wow. Ok, le voy a leer más, 2 o 3 más. Vamos. Estamos en el libro de Mateo, ok. Le voy a dar 2 milagros más, ya que estoy en este libro, el libro de San Mateo, ok. 2 milagros más. Tengo otros, pero se lo voy a dejar para el próximo episodio. Vamos otra vez al libro de San Mateo. Vamos a San Mateo, capítulo 14, versículo 13 a 21. Ahí fue cuando él alimentó a 5,000 personas, con los pescados, cosas así, y el pan. Este es interesante. Estamos en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 13 al 21. Y este fue el milagro cuando él alimentó a 5,000 personas. 5,000 personas. Vamos a leer, mis hermanos. Vamos a empezar desde el 13, claro. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. A donde quiera que iba, la gente le seguía. Después que vieron esos 2 o 3 milagros que él hizo, claro, cualquiera. 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, de noche se está poniendo oscuro. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, está hablando de Jesús, él les dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¡Wow! Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. Oye eso, 5,000 personas, hasta sobró. Increíble. Yo no me acuerdo de esa parte, ahora que me acuerdo de esa parte. ¡Wow! Y los discípulos, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos. 12 cestas llenas. ¡Wow! El último 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eran más de 5,000. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Wow! Jesús es tremendo. No voy a decir que era, porque él vive todavía. Jesús es tremendo. Ok, mis hermanos. ¡Wow! Eso fue tremendo. Vamos a otro milagro. Jesús camina en el agua. Oh, ok, ese a mí me gusta. Él camina en el agua. Yo creo que aquí es cuando Pedro se cae también por la poca fe. Ok. Estamos en el libro de San Mateo. San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Vamos a ver qué dice sobre este milagro tan lindo.
Oh, ese después sí hay que sigue. Ok, mis hermanos. Sí, después de ahí que sigue. 22. 14, 22 a 33. Jesús anda sobre el agua. Ok. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Esto pasó después del milagro que yo le acabo de leer. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Claro, porque nunca han visto eso antes, dieron miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, yo temáis, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. ¡Wow! Jesús le dijo a Pedro, ven. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! Él andó sobre el agua. El 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él tenía la fe, porque si él estaba caminando ya, pero después se asustó. Ahí fue que él perdió la fe. El 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora que se dan cuenta. ¡Wow! Yo voy a parar ahí, ¿ok? Porque tengo mucho que leer. Esta es la primera parte sobre estas series de los milagros que Jesús hizo cuando estaba en la tierra. La última parte que yo lo leí sobre los milagros, cuando Pedro le dijo a Jesús que él quería ir a donde él, caminar hasta donde él. Y Jesús dijo, ven. Y él empezó a caminar. Pedro estaba caminando en el agua hasta que el viento estaba fuerte y él se asustó y empezó a hundirse en el agua. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, porque él tenía la fe al principio, pero la perdió por el miedo. Por eso que dice en la Biblia que Dios nos dio un espíritu lleno de fuerza, ¿entiendes? De autoridad, cosas así, no un espíritu de miedo. Esos milagros es bueno que ustedes lo escuchen y sientan la presencia de Dios cuando escuchen estos milagros. La próxima parte que le lea milagros, voy a ver si le leo un poco más, ¿ok? No le quiero leer más porque es tarde, ya son casi la 1 de la mañana y hay gente arriba que duerme, cosas así, ¿entiendes? Y no quiero hacer mucha bulla. Pero mañana voy a ver si le leo más sobre los milagros para hacerle otro episodio y ponérselo en el lado, porque tengo otras cosas más que leerle que son importantes. Pronto, el episodio que yo quería enseñarle a ustedes como maestro, no solo predicarles, sino como maestro, ¿puede uno perder su salvación? ¿Ok? Tengo muchos versículos sobre eso. La Biblia no dice que, si tú haces esto y esto, pierdes la salvación, pero tiene muchos versículos que dice que si tú fracasas, si tú sigas en estos simples pecados, vas a caer al infierno, no vas a entrar al reino de Dios.
Cuando yo leí sobre el ciclo, son cosas simples como odio, como así, rencor de otras personas. Son cosas simples. Lo único que ustedes tienen que hacer como cristianos es mantenerse con un corazón puro, que no haga odio, envidia ni nada. Porque hay mucha gente que hasta en la iglesia tienen odios de los otros. Y eso es un pecado, tener odio sobre el hermano. Es un pecado, tener envidia es un pecado, que su orgullo es tan grande que le quiere hacer maldades a los demás. Y eso no es bueno, ¿ok? Es un pecado, mis hermanos. Todas esas cositas son pecados. Son pecados, para que lo sepa, son pecados. Y ese episodio va a ser bien, bien interesante porque va a ser algo profundo. Yo tengo meses que estoy estudiando ese episodio. No se lo enseñé más temprano porque quiero estar seguro de muchas cosas. Y a mí me gusta estar seguro, explicar la cosa con la Biblia. Me gusta hablar la verdad. Por eso mi ministerio tiene que ver con la verdad. Por eso no se lo solté más temprano. Pero ahora estoy seguro. ¿Ok, mis hermanos? ¿Y qué le puedo decir sobre Jesús? Increíble. Una persona increíble. Lo veo, mis hermanos, dentro de una semana, ¿ok? Y acuérdense, busquen de Dios y siempre busquen de Dios en verdad, en amor y en espíritu. Y usted verá que su vida va a cambiar. Y claro, hágalo con fe. Dios le bendiga, mis hermanos. Y nos vemos pronto.